Buenos días. No traje mi computadora, pero me dejaron una palma aquí, varias cosas de regalo. Gracias. Solo quiero decirle esta mañana que Dios está empezando a hacer cosas en México. Las quiere hacer, las puede hacer, las va a hacer, pero necesita gente procesada. Necesita gente tratada. Necesita gente discipulada, que a los mexicanos nos cuesta tanto. A los mexicanos nos cuesta tanto ser enseñados. A los mexicanos nos cuesta tanto sentarnos a oír a otras personas. Siempre tenemos una crítica de cualquier tipo. Yo recuerdo un amigo pastor que me dijo que su abuelita lo había llevado a la plaza de toros. Y estaban como en la tercera fila de la plaza de toros hasta abajo. Y su abuelita le gritaba al torero y todos los que estaban en la tercera fila, ya sabes, ¿no? Ponte de frente, acércate más, no seas cobarde. Y entonces el toro, como los que juegan fútbol desde la televisión, y le gritan a la selección, pégale así, pero ellos están desde la televisión, bueno, así. Entonces el toro agarró un vuelo así y cruzó la barda, justo donde estaban ellos, y toda la gente se asustó y corrió y gritó, ¡eh! Y entonces de repente él oyó la voz de su abuelita, hijo, hijo, y él decía, ¿dónde estará? Y ella estaba en la última fila de la plaza de toros. Así somos los mexicanos, ¿sí sabías? Entrenamos a la selección desde la tele, jugamos los partidos de nuestros equipos favoritos, criticamos todas las estrategias, pero no hacemos nada porque las cosas cambien. Y para eso Dios nos tiene que procesar. Dios nos tiene que quitar la cultura y el paradigma mental para convertirnos en lo que tenemos que ser: los gloriosos hijos de Dios. La tierra está esperando la manifestación, y esa palabra es preciosa en griego, es apocalipsis. La revelación, dice apocalipsis. Dios está esperando la manifestación gloriosa. La tierra está esperando el apocalipsis, la revelación de los gloriosos hijos de Dios sobre la tierra. Y hasta hoy los hijos de Dios solo hemos estado expuestos. No queremos ser tocados por Dios, no queremos ser procesados por Dios, no queremos ser tratados por Dios. En cuanto nos tratan y en cuanto nos tocan y en cuanto nos dicen, nos hacemos para atrás y ya no queremos seguir ni con la misión, ni con la visión, ni con el anhelo, ni con el propósito. Decía Nena hace un momento que pasó, nos criticaron porque éramos pobres, nos criticaron porque estamos bendecidos. Hay un dicho en Oaxaca. ¿Conoce Oaxaca? En Oaxaca hacen el mezcal. Sí sabe, ¿verdad? Hay un dicho en Oaxaca que dice, para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si nos critican por hacerlo y nos critican por dejar de hacerlo. Pero esos son los procesos por los que Dios necesita pasarnos. Hay una historia en la Escritura a la que yo me voy a referir esta mañana. Hay una historia muy especial. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 9. Le voy a dar lectura. Dice el versículo 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Principio número 1: los milagros tienen que tener un propósito. Si no, no sirven para absolutamente nada. Dios hace algo tremendo porque quiere conseguir algo tremendo sobre la tierra. Luego dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió.
Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró, volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándole de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quien la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Ok. Antes de este momento en la escritura y en el tiempo de la iglesia, nadie visitaba en casas, porque no había santos procesados a tal grado que pudieran visitar casas sin sentirse dueños de las personas que visitaban. Los grandes peligros en México es que en cuanto tenemos un grupo al que podemos dirigir, ya queremos fundar una congregación. Y una cosa es tener un grupo al que tú discipules, y otra cosa es que tengas un llamado. Juntarte con pastores no te hace pastor. Juntarte con apóstol no te hace apóstol. Si tú eres gordita, juntarte con delgadas no te adelgaza. ¿Ok? Para que nos entendamos. Pablo está en este mismo capítulo, atrasito, en los versículos anteriores. Pablo ha llegado a Jerusalén y está tratando de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Es un poquito el contexto de lo que le quiero contar. Todos tenían un poquito de temor de lo que pudiera ser Pablo. Lo conocían, sabían su testimonio, pero ahí está, entre esos discípulos está Bernabé, y Bernabé ya lo conoce de antes y ya ha tenido con él un acercamiento, y entonces él lo trae y lo presenta a los apóstoles. Y cuando lo presenta a los apóstoles, Pablo les cuenta lo que ha pasado con ellos. Mire, yo sé que grandes cosas pueden pasar con tu vida, pero tu experiencia personal con Dios no te habilita para hacer un ministerio. Dios te habilita para hacer un ministerio. Qué bueno que tengas experiencias personales, qué bueno que lo veas, qué bueno que lo percibas, pero de eso a que seas un ministerio o un ministro, o que tengas el deber de hacer algo más, tiene que haber un proceso, tiene que haber un trato de Dios, tiene que haber un paso por las mesas para luego llegar al altar. Tiene que haber un entendimiento de lo que puedes y lo que debes de hacer. Tiene que haber un trato de tu carácter. Tiene que haber un trato muy especial. Fíjate que en el tabernáculo, en el atrio, las llamas del fuego se veían a lo lejos, pero olía, oye bien, a uña, a piel quemada, a pezuña. O sea, era el fuego de Dios tremendo, pero el carácter más grande. Se olía a ti y menos a Dios. Cuando el procesado pasa al lugar santo, el fuego es más pequeño, huele mejor, pero todavía sigue oliendo a ti, porque todavía estás tú inmerso en si hago, si me hinco, si le doblo la mano a Dios, y todavía tienes una religión metida en tu cabeza y crees que por las cosas que haces Dios te va a dar. Dios te va a dar por lo que eres, no por lo que haces. Lo que haces lo haces por gratitud, no para que Dios te dé. Amén. En el lugar santísimo, cuando entra el sacerdote hasta el lugar santísimo, ya no hay fuego humano, ya no hay olor humano. El fuego lo provoca Dios y huele a Dios, y ya dejó de oler a ti. Por eso vas a encontrar tanta gente en las congregaciones que puede ser usada por Dios, pero tiene muy mal carácter. Puede ser usada por Dios, pero tiene cosas que todavía no terminan de limarse. Están en un proceso, y unos están en el atrio, y otros están en el lugar santo del proceso, y otros están en el lugar santísimo. Justo como dijo Pablo: yo el último, al último de los apóstoles, yo un abortivo, lugar santo. Y luego dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en el lugar santísimo. Y este es el proceso que los hombres y las mujeres de Dios tenemos que entender. Ahí está Pablo llegando
a Jerusalén y tratando de juntarse con los discípulos, y le da la mano a los apóstoles y los saluda, y él dice: pues yo también vi a Jesús, yo también tengo aquí un procesito, yo también tengo aquí una experiencia, seguramente yo ya puedo predicar como lo hacen los apóstoles, porque yo ya tengo una experiencia. Y se lanza a predicar en las iglesias, y dice la Biblia en este contexto, en el capítulo 9, unos versículos anteriores, que las iglesias no tenían paz en Jerusalén, porque el buen Pablo, dice la Biblia, entraba y salía. Y esa palabrita en el griego es: se invitaba a sí mismo. Vaya, se juntaba con el pastor de Aguascalientes y le decía: ¿sabes qué? Yo soy amigo del hermano del apóstol Víctor Richards, y ¿cómo ves que voy para...? Y como me veían sentada ahí junto al hermano Víctor y a la hermana Gloria, pues sí, vamos. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? ¿Sabes cuántos ministros hay así en México? ¿O no sabes? ¿O en México no se da? En México hay un dicho, ¿verdad? La gorra, no hay quien le corra, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces se invitaba a sí mismo, y oye, como su proceso no estaba terminado, como él había sido procesado por Jesús, pero en otra dimensión, y necesitaba pasar por otro lado, por otras situaciones, él llegaba a las iglesias y en lugar de aventar una bendición sobre las congregaciones, las confrontaba y los llamaba asesinos. Y les decía: ustedes esto y usted. Entonces la gente de Jerusalén se encendía, se enardecía. Yo siempre he dicho que en los primeros pasos de Pablo no lo quisieron matar por buen ministro, lo mataron por bocón, lo querían matar por bocón, porque él hablaba de más y confrontaba a la gente. No aventaba bendición, aventaba condenación y aventaba culpa. Necesitaba un proceso, necesitaba entender. Y dice la escritura que de repente les llegó el rumor a los apóstoles, y se enteraron que las iglesias no tenían paz y que había un tremendo problema en Jerusalén. Y entonces le compraron un boleto al apóstol Pablo, que entonces no era apóstol, ¿verdad? Y dijeron: Pablo, venga para acá, tenemos un boleto. Y Pablo debe haber dicho: mi primer congreso, ¿a dónde voy a ir? ¿Verdad? Y dijo: dígame para dónde. A su casa, Pablo. Y lo mandaron de regreso a Tarso. Amados del Señor, Dios no va a poner su gloria sobre hombros irresponsables, ni sobre pechos que no le amen más que a nada sobre la tierra. Dios no va a poner su gloria sobre chamaquitos y chamaquitas inexpertas e inexpertos. Dios va a poner su gloria sobre hombros que saben lo que es el peso de una unción y que han roto el yugo a causa de ese peso. Hay un patrón en la Biblia que se repite por toda la Biblia, y es buey joven con buey viejo. Elías con Eliseo, Moisés con Josué, Pablo con Timoteo, porque el buey joven quiere jalar a todo lo que da, y el buey viejo dice: tranquilo, te vas a cansar, ya sé yo. ¿Ves? Al buey viejo ni necesidad hay de ponerle yugo. Cuando el buey viejo, la persona que tiene tanta experiencia, ha pasado tanto tiempo arando los caminos del Señor, el cuello le crece, como los físico-culturistas, que les crece el cuello, y a causa de que les crece el cuello, el yugo se rompe, les ponen medio yugo, nada más para que puedan dirigir a la generación que viene surcando. Ya no hay necesidad de que les pongan a los padres de México un yugo y los dirijan. Ellos saben para dónde va el Espíritu Santo. Ellos conocen que hay que dar la vuelta aquí y regresar por este camino y volver a hacer el surco. Por eso la Biblia dice que la unción rompe el yugo. Y ahí está el apóstol Pablo, y lo mandan de regreso a su casa. Y cuando leas eso, vas a oír que dice: y las iglesias tuvieron paz en Jerusalén. Y un día van a decir: y las células estuvieron en paz, porque ya no llegó la pobre hermanita que se creía profetisa y comenzó a profetizarle a todo el mundo adentro de las casas. Señoras y señores, la profecía es adentro de la iglesia para que la juzgue la iglesia, y es para edificación de la iglesia, no tuya. La profecía no dirige, la profecía confirma lo que tú tienes en tu corazón. Si no, te vas a dejar llevar por todo viento de doctrina.
Ahí está Saulo de Tarso en su casa, y entonces Pedro comienza una visitación en las casas, porque al visitar las casas algo tremendo va a suceder. Se van a comenzar a convertir las personas, y llega Pedro hasta la casa de Eneas, que tenía 8 años paralítico, y en casa de Eneas el ministrado es Eneas. Llega y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y se levanta Eneas, y yo estoy convencida que esta visitación de casas de Pedro se va a repetir de alguna manera hoy, cuando lleguemos los que conocemos la libertad a las denominaciones en México, y se rompa el yugo denominacional en México, que tanto daño nos ha hecho y nos ha dividido y nos ha quitado ligereza para el camino del Señor. Y este Eneas era un pobre paralítico tendido en su cama, creyendo en su tradición y esperando. Tiene que llegar un procesado que tiene el entendimiento del Espíritu Santo para levantarlo de la cama. Interesante, porque le dice: levántate y haz tu cama. Se acuerda que al otro paralítico, cuando lo sanó, le dicen: no te es permitido cargar tu lecho. Y parece como inusual que un paralítico que ha estado tendido en la cama por años, lo que quieras es hacer la cama. Yo lo que creo es que lo último que quieres es tomar la silla de ruedas y cargarla, o cargar la cama en la que has estado acostado. Quieres no volver a verla. Pero aquí la cama es símbolo de la sexualidad y la intimidad en el matrimonio. Biblia para decírtelo: solamente absténganse de esto y esto y esto cuando vayan a orar y estén de acuerdo. Eso dice la Biblia. Oye bien, matrimonios, la cama está al nivel del altar. Cuando hablo de la cama, no solo hablo de la intimidad sexual, hablo de la intimidad que tienes que tener con tu esposo y de la comunicación, que si no la tienes en tu casa, no vas a poder tener buen altar en la iglesia. Si la familia no es base de todo lo que hacemos, entonces la iglesia no puede ser edificada. No hay otra manera. Por eso le dicen al paralítico: levántese y vuelva a hacer su cama, porque usted ya perdió la esperanza. Levántese y restaure a su familia, porque por causa de su tradición y de su religión y de su legalismo, se quedó usted tirado en la cama y condenó a su familia a meterse a un determinado cuadro, cuando Dios no es cuadro, cuando Dios no es caja, cuando Dios no es programa, cuando Dios no es sistema, cuando Dios es vida, y vida en abundancia. Ahí está Eneas sanado, y entonces la gente, dice la Escritura, que se convirtieron. Ese era el propósito. El propósito de que se abran las casas es que la gente se convierta. Míralo. El proceso de las casas es que la gente mire que algo tremendo está pasando dentro de las casas. No para que en tu casa abras una misión, para que en tu casa sea el canal y el camino que encuentres para venir a la congregación y reunirte. Por eso no puedes permitir en las casas que haya profecía y alguien comience a gobernar en la casa. Eso se tiene que dar adentro de la iglesia. Los dones fueron dados para la iglesia. Los profetas, no creas que recibimos una palabra como por teléfono cada ratito que queremos. Los dones son para edificación tuya, no mía. Por eso es tan peligroso, y lo digo por las mujeres y se los digo aquí, que imaginen que Dios les habla más que a los propios líderes. Si Dios te habla de algo, tienes que esperar a recibir la confirmación de parte del liderazgo de tu iglesia, no de un profeta externo. Bueno, tienes que esperar. Mira, yo sé que puede haber mujeres aquí que se sienten desaprovechadas porque podrían estar dando tanto de su don de visión y su don de profecía, y algunas su don de sospecha y otras don de adivinación, ¿verdad? Sospechan que esto está pasando, adivinan que aquello esto otro está pasando. ¿Sí me estoy explicando?
Puedes sentirte desaprovechado y puedes sentir, los hermanos no me voltean a ver, los pastores no ven esto, las líderes de mujeres ni siquiera saben, es un grupito selecto. Mi vida, han sido procesados. Y si quieres, siéntate con ellas y platícalo. Siéntate con ellos y pregúntales. Si nada más porque recibieron una palabra, ya los pusieron de pastores de un lugar. Que es el gran problema que ha tenido México con la profecía. Te dan una palabra y quieres regresar a tu congregación a darle un golpe de púlpito a tu pastor, a hacer un motín. Es que me dijeron que yo, tranquilo, llevo un proceso. Y lleva un proceso largo. Pedro estaba procesado, que si estaba procesado, había caminado sobre el agua, se había hundido, lo había negado, de todo le había pasado a Pedro. Pedro estaba totalmente procesado, le faltaba un proceso. Llega a casa de Dorcas, la que dice Tabita, y yo quiero hacerte una aclaración aquí cuando lo leímos. Le dice Eneas, Eneas, Jesucristo te sana, y ¡pum! Eneas se levanta. Escucha. Pero cuando va con Dorcas, ni siquiera menciona a Jesús. Cuando va con Dorcas le dice, Tabita, levántate. ¿Es cierto o no? Todo el tiempo me he preguntado yo, ¿y el nombre de Jesús dónde quedó? ¿Y la gloria para el Hijo de Dios se le olvidó a Pedro? ¿Debería haber resucitado Dorcas aunque no nombraran a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó de una casa a otra casa? Que en una casa usa el nombre de Jesús y en la siguiente casa ni lo menciona, y la mujercita resucita. Lo que pasó es que el proceso de entendimiento de que un paralítico sana le dio autoridad interna a él, y ya no caminó en el nombre de Jesús, proyectó a Jesús en la casa de Tabita y le dijo, Tabita, levántese. Ya no tengo que decir en el nombre, porque sé que la autoridad me viene de Jesús directamente. Observa lo que te voy a decir. No es el nombre lo que tiene poder, porque si no, todos los que se llamaran Jesús serían tremendos. Para que lo captes, hemos hecho un amuleto del nombre. Yo les digo normalmente que decimos en el nombre de Jesús que todos los semáforos se pongan en verde. No es agente de tránsito él. En el nombre de Jesús que se abran las puertas. No es portero. Lo usas de aspirina, lo usas de purga, lo usas de Pepto-Bismol. Y yo les digo en todos lados donde voy que el Pepto-Bismol es para el diablo, porque ese sí anda suelto. ¿Ves? ¿Por qué no es el nombre? Porque el nombre limita. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando Dios se presenta ante Moisés, no le da nombre. Le dice, yo soy el que soy. Y en hebreo es, yo me manifiesto como me quiero manifestar. Entonces, mientras para ti es sanador, para ti es proveedor, para ti es bandera, para ti es guerrero, para ti es... Y se va dando en todas las formas que se necesitan. No se puso nombre porque el nombre limita. Jesús en sí como palabra no tiene gran poder si el que la está diciendo no cree en la autoridad de Jesús. Y Pedro ni siquiera lo menciona. Se para ante la muerte y le dice, Tabita, levántese. Porque ya ha sido procesado en tal forma en su mente. Fíjate, en tal forma en su mente ha sido procesado que cuando llega ahí sabe que ya no tiene que hacer nada más que decirle la vida sobre ti. Se ha convertido en un apóstol profético que dice levántese. Y ni siquiera menciona el nombre de Jesús porque ya tiene entendimiento de la autoridad que lo está nutriendo. Ya no tiene que decir un nombre para que la autoridad venga. La autoridad lo habita y él la proyecta. Y es procesado Eneas y es procesada Dorcas, ahí se levanta y vuelve a decir la escritura que muchos se convierten. Porque los milagros tienen que tener propósito. Las cosas que hace Dios tienen que tener propósito. Las cosas que hacemos en el altar tienen que tener un propósito. Uno no puede venir aquí sin propósito y sin destino.
Son las preguntas esenciales de la vida. Se lo dije ayer, 5 valores gobernantes: identidad, herencia, propósito, destino y potencial. Y esos 5 valores van a contestar a todas las preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién soy? Y cuando tú entiendes esos 5 valores, la vida te cambia aquí adentro. Dejas de imitar y dejas de sentir de lo que la iglesia en México adolece, de complejos. Somos de por sí un país intimidado, somos de por sí un país atemorizado y acomplejado, siempre creyendo que el que tiene más se cree más y el que tiene menos se cree menos. Y los complejos no son ninguna otra cosa que una estructura mental que tú te formaste por las únicas 3 cosas que se pueden formar esas estructuras: por cómo te educaron, por los hábitos familiares y por la ideología en la escuela. Así te enseñaron. Para eso vino la iglesia sobre esta tierra, para romper esas estructuras. No para que las traigas y las escondas aquí, adentro de una religión, y de levantar las manos. Dios de verdad quiere hacer seres brillantes. Fíjate bien, no sobrevivientes, sobresalientes de nosotros. El cristianismo no es para los que sobreviven, es para los que sobresalen. No estamos aquí para sobrevivir. No somos una entidad para sobrevivir. Somos la casa de misericordia. La casa de misericordia no es Alcohólicos Anónimos, ni el Club de Leones, ni la Cruz Roja. La casa de misericordia somos nosotros. En el tiempo de Jesús, la casa de misericordia, que era Betesda, estaba llena de paralíticos, de cojos y de ciegos. ¿Quién me puede ayudar?, dijo el paralítico, ¿te acuerdas? Y Jesús dijo: Yo te puedo llevar a la orilla del estanque y darte la sanidad, pero ya que estoy yo aquí, te la doy directo. Entonces lo que le dijo es: antes yo trabajaba a través de señales, pero hoy voy a trabajar directamente con las personas. Antes yo ponía la ley escrita en piedra, pero hoy la escribo adentro de sus corazones. Es más, no la escribe, la revive. Porque la Biblia dice en Romanos que los gentiles que no tienen ley tienen una propia ley, que es su conciencia. Entonces lo que hace el Espíritu Santo al llegar es reavivar lo que tienes allá adentro. El apóstol Pedro, escribe claramente que el Espíritu de Cristo les mostraba a los profetas por el Espíritu Santo los tiempos que habían de venir. ¿Lo has leído? Entonces está hablando de 2 espíritus, que tenemos una situación ahí bien especial, porque casi todos decimos el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Cristo nos está enseñando la realidad de la obra de la cruz y de la salvación, mientras que el Espíritu Santo la mantiene viva. Fíjate bien, la figura está en el Antiguo Testamento, cuando aquella muchachita que se llamaba Tamar se queda viuda 2 veces. No des gritos de júbilo, solo 2 veces. ¿Ok? Porque los 2 esposos ponían su semen en la tierra. Que es lo que yo le decía ayer: ¿cuántos líderes, en lugar de dar todo lo que saben a la siguiente generación, no dejan que la siguiente generación comprenda y quieren ponerse en un lugar donde los demás no entiendan? Están vertiendo su semen en la tierra. Y si el líder no deja una semilla, no va a fructificar la siguiente generación. ¿Ok? Fíjate bien, se le mueren los 2. Y entonces Tamar, pasan años y el pueblo entero comienza a tener lástima de ella. No compasión, lástima. Pobrecita. Ni su suegro se acuerda de ella, porque lo normal en el Antiguo Testamento era que el siguiente hijo le levantara simiente a Tamar, pero Judá se olvida por completo del asunto. Y entonces todo el pueblo la mira con lástima. Se quedó no a vestir santos porque es cristiana Tamar, a forrar Biblias, ¿verdad? Todo el pueblo la miraba raro a Tamar y decía: pobrecita, de lado, hola, así como: ay, pobrecita quedada, ¿verdad? Ni el suegro, se le mueren los 2 y ni el suegro. Entonces Tamar, que tiene hambre de algo de Dios en su vientre, óyeme, maquina una idea y dice: me voy a vestir de prostituta.
¿Te acuerdas de esa historia en la Biblia? ¿O crees que me la estoy inventando? Bueno, se viste de prostituta, no como las que hay hoy. No creas que se fue a un table. No, 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 no. Se viste de prostituta, ¿verdad? Como se usaba en aquel tiempo, se ponía debajo de un árbol. Llega Judá, que ella sabe todo lo que está pasando y que Judá va a visitar el pueblito. Ella se pone en la entrada y Judá la ve y le dice: ¿qué pasó? Aquí, le dice ella, y hacen un trato de tener relaciones, ¿verdad? Y ya terminan de tener relaciones y Judá comienza a buscar y dice: ¿qué crees? Como cuando te invitan al restaurante o tú invitaste y sales con esa vieja y fallida historia de: se me olvidó la cartera, no traigo más que... Así Judá, ¿verdad? Dice: ¿sabes qué? Oye, discúlpame. No, mira, siempre... ¿Cómo te pago? Pero mírame, Tamar está usando una astucia espiritual que a veces tú no usas. Porque los hijos de Dios debemos de estar un paso adelante de todos los demás. Y Judá dice: no te preocupes ni te angusties. Venga el anillo. Venga el anillo, le dice. Y dame tu varita, es tu bastoncito ese de autoridad. Con esas dos cosas me quedo. Mañana vienes y me pagas. Judá dijo: claro, por supuesto, claro que sí. Al otro día llega Judá. Así está más o menos la historia, ¿eh? Al otro día llega Judá y comienza a preguntar entre todos los hombres: oye, la prostituta que estuvo aquí. Aquí no hubo prostituta. Ah, ¿cómo no? Dice él. Aquí hubo una prostituta, claro que sí. ¿Tú la viste? Yo la vi, dijo. Sí, yo la vi. Para no quemarse, pues, ¿verdad? Para no quemarse, que le habían visto la cara, ¿verdad? Digo, yo la vi, Es que la vi, me dio lástima la pobre, le quise traer una ovejita, porque eso era lo que llevaba en pago Judá, una ovejita. No, pues aquí no estuvo. Le pasó como la canción de Joaquín Sabina, ¿verdad? Le dieron la 1, las 2 y las 3 y las 4, era un fantasma, ¿no? Y dijo: no, pues ¿sabes qué? No vino. ¿Por qué? ¿Te robó? No, ¿cómo? A mí no, ¿cómo crees? Dijo Judá. No, me dio lástima, por eso regresé. Pero seguro es que no vino nadie. No, pues ya, dijo, ha de haber pensado: chispas, perdí el anillo. ¿Cómo explico en mi casa que perdí el anillo? Órale, pues. ¿No te robó? No, a mí es un viejo lobo de mar. Dijo: no, ¿cómo crees? Se regresó. Y a los meses, la Liga de la Decencia del pueblo de Tamar comenzó a notar cosas raras en Tamar, ¿verdad? Como que está más gordita, dijeron algunos, ¿verdad? Así. Como cuando no te quieren decir gordita, te dicen: qué repuestita estás, ¿verdad? Así. Ya sabes, ¿verdad? Y tú quisieras contestar: tú qué remetiche eres, ¿verdad? Bueno, mira. Tamar empieza a engordar y el pueblo comienza a murmurar. ¿Sí sabes qué? Ha de estar comiendo mucho de depresión, ¿verdad? Problemas que otro día hablaremos, ¿verdad? No, sí, que rara, pero cuando cumplió 6 meses Tamar, la cosa era obvia. No tenía dispepsia, no tenía problemas estomacales, no tenía mala digestión, estaba embarazada. Óyeme bien, del pobrecita solterona pasaron al descarada sinvergüenza. Del pobrecita que nadie la voltea a ver, dijo: ¿quién habrá sido el adúltero? Así a veces estamos nosotros, no hacemos nada por la gente hasta que otra gente lo hace y entonces nos molesta. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me traspasa el corazón. Cuando Lázaro, aquel hombre que estaba con llagas en la puerta del hombre rico, ¿te acuerdas? Los perros le lamen las llagas y hacen más beneficio que la misma gente de Dios. La iglesia está para curar a los leprosos, no para que perros hagan su obra.
Y a Tamar le empieza a crecer la panza. Y más, y más. Y Tamar no tiene ningún problema. Sale por la calle. Hola, ¿cómo están? Ya sabes cómo es esa, ¿verdad? Ya sabes cómo somos las mujeres de... Hola, ¿ya la viste? Qué bien. Ajá, ajá. Hola, qué gusto de verte. Qué bien te ves. Qué bárbara, qué descarada. Ya sabes, ¿verdad? ¿Sí sabes de qué estoy hablando o no sabes? No, ok. Por ahí apareció un hombre de 50 años y volteó a ver a Tamar y... ¿Qué pasó? Oye, pues, mira, Tamar comenzó a correr por el pueblo y le avisaron a Judá. ¿Sabes qué, Judá? Tu nuera es una adúltera, vente para acá. Y todos dijeron, ¿sabes qué? Judá viene mañana, y comenzaron a agarrar piedras y dijeron, vamos a apedrearla, ¿verdad? Ya sabes cómo se pone el pueblo de Dios cuando se trata de pegarle a alguien. A orar pues se pone, ¿verdad? Cuando se trata de extender un chisme, inmediatamente dicen el nombre de Jesús lo corto, ¿verdad? Nadie investiga, nadie hace nada, nomás agarran piedra y dicen, ¿dónde está? ¿Verdad? Y le vamos a dar, ¿cómo no? Y agarran todos piedras y llegan hasta, porque esa era la muerte era morir apedreada, pues esa era la condena. Y todos llegan con piedras y Judá enardecido, ¿verdad? Para saber qué cosa es lo que está pasando con esa mujer que ha deshonrado a su familia y el nombre de la tradición ACDCB. ¿Verdad? Todos llevan piedras. ¿Verdad? Toda la gente del pueblo de Dios en ese tiempo, va el pueblo unido, jamás será vencido. Muéranlo, todos ahí, ¿verdad? Se ve, se siente, Judá está presente, todos. Oye, llega Judá hasta casa de Tamar y toca. Tamar, le dice. Y Tamar oye la voz. Dice, por favor, sal. Quiero ver si es verdad lo que están diciendo. Voy, le dice ella, voy. Y con toda paciencia abre la puerta y lo primero que sale es una panza de casi 9 meses. Y Judá se enardece. Dice, no es posible. ¿Sabes qué le dijo? Quiero saber de quién es ese caballo. ¿De quién? No, esa es una canción, discúlpame. Es una canción mexicana. Que se llama Martina, ¿verdad? Le dice, quiero saber de quién es ese hijo. Y dice Judá, un momentito, espérame tantito, ahorita te digo. ¿Cómo que ahorita te digo? Espérame tantito. Se mete Judá. ¿Tú te imaginas cómo se metió Tamar? Chinflando, diciendo. Le dijo, mira, el dueño de este anillo y de esta varita es el papá de mi niño. Entonces la actitud de Judá cambió y dijo, hermanos, siento un espíritu de misericordia por esa mujer. Si fueran tan amables de irse a sus casas y yo voy a hablar con ella y la voy a restaurar, ¿verdad? Quiero que te quede esa historia latente en tu espíritu. Porque el día que nació el bebé de Tamar, la cosa fue diferente. El primer bebé sacó la mano y la partera le puso un cordón color rojo. Y con esa misma mano, en un parto gemelar que todos debemos de tener, metió la mano a ese primer bebé primogénito y agarró al que venía y le abrió brecha, como diciendo, viene uno mejor que yo, que es el Consolador. Pero hay que dar a luz a los dos gemelos. Hay que dar a luz al que con su sangre te salva, y al que dar a luz al que hace que la obra sea permanente, que es el Espíritu Santo. Tienes que dar a luz gemelos. Tienes que entender que adentro de ti el Espíritu de Cristo se está renovando todos los días. Y el Espíritu Santo está constantemente diciéndote, hacia allá vamos a apuntar. Pedro tiene que tener todavía un proceso más. Aquí los procesados han sido 2 personas diferentes a Pedro, pero la Biblia dice que se quedó en casa de un Simón que era curtidor. Y déjame decirte que para un judío la cosa esa era difícil, porque una cosa es estar en casa de Eneas y en casa de Dorcas, y otra cosa es estar en casa de un curtidor de pieles, donde hay moscas, donde hay sangre, donde hay mal olor. Ahora el tratado va a ser Pedro.
El ministrado va a ser Pedro. Imagínate a Pedro con su mente judía bien sectaria y bien elitista. Solo nosotros tenemos a Dios, solo nosotros tenemos la ley, solo nosotros. Así es la denominación, así es la tradición y así es la religión. Solo nosotros tenemos la verdad. Así son las sectas, que hay muchas adentro de la misma iglesia de Cristo. No se juntan con nadie, no hablan con nadie, porque ellos tienen una verdad. Y la verdad es muy subjetiva. La verdad es una persona, no una razón. Ahí está Pedro con su túnica, ¿verdad? Tratando de no pegarle ninguna piel, diciendo buenos días, tratado, ¿verdad? Y oye, por favor, justo a otro lado hay un hombre que ni siquiera conoce a Dios, pero que constantemente da limosnas. Y a mí me encanta esa palabrita, porque dice que el ángel bajó y le dijo a Cornelio: Cornelio, hemos oído tus y tus y tus. Dios ha oído en el cielo tu oración y tu dinero. ¿Sabes cómo dice el Salmo 20? Que cuando necesites ayuda, Él te la envía desde el santuario, porque ha oído tus ofrendas. Por eso cuando tú pones tu dinero ahí para la obra, no lo pongas de lo que te sobra. No lo pongas de lo que oye lo que te voy a decir. Un capítulo le dedica el apóstol Pablo al amor y 3 a la ofrenda. No porque una sea más importante que la otra, pero la ofrenda es la clave de tu prosperidad. Mientras que el diezmo defiende lo que tienes, la ofrenda aumenta lo que tienes. ¿Por qué? Porque el diezmo ya tiene profecía y en la Biblia. La ofrenda no. A la hora que la das, Dios suelta la bendición y es nueva cada mañana. Entonces tú tienes que preparar tu ofrenda. Así enseña el apóstol Pablo. Tú tienes que preparar tu ofrenda durante toda la semana para que no vengas aquí desprevenido. Dice, de lo que cada día te prospera Dios, aparta. Para que el día que vengas a la iglesia no traigas cualquier cosa, traigas una ofrenda del corazón de Dios. Tres capítulos de doctrina apostólica a la ofrenda. ¿Le habrá importado a Pablo? ¿Le importará a Dios lo que tú das? Ahí está el buen Pedro tratando de no contaminarse con el curtidor, cuando Cornelio en el otro lado le están oyendo las oraciones y le están oyendo las ofrendas, y el ángel se presenta y le dice: manda por Pedro, que está en tal dirección, en tal lugar, y manda a sus gentes. Y cuando llegan allá, óyeme, Pedro está acostado en casa de Simón y sube y dice: es que tengo hambre. Estaba pegadito al mar. Dice: tengo hambre, háganme unas mojarritas fritas, ¿les parece bien? Porque tengo un poco de hambre. Dice, y se sube a orar. Dios nos habla de muchas maneras, pero también de maneras muy naturales. Oyen lo que causó el hambre en el apóstol Pedro. A veces tú dices: me habla el león de la tribu de Judá. No, es tu estómago. Tranquilo, tranquilo. Ruge, es verdad. Ahí está Pedro, ¿verdad? Orando y con un hambre así. Y de repente, óyeme, del cielo baja un lienzo con un montón de animales. Y le dicen: Pedro, mata y come. Que es el nivel hasta donde puede llegar la religión y la tradición. Matan y comen. No salen de la estructura. Y Pedro, a mí me encanta esto, porque Pedro se voltea y no le dice al pastor y no le dice al hermanito, le dice a Dios: no, tú estás mal. Ahí en la escritura no está hablando con nadie más, está hablando con Dios. Cuando tú tienes un patrón mental de religión o de tradición o de costumbre en el evangelio, al que le dices no, es a Dios. No te atreves, tienes miedo por tu estructura. Y por tu estructura mental no fluyen los dones que deben de fluir. Porque tienes aquí: no, eso no se hace, no, eso no se puede. Porque aquí tienes un rollo en la cabeza que Dios tiene que venir con un gancho de derecha y decir: ¿sabes qué? Te voy a noquear, mano, porque te tengo que usar y te voy a noquear. Prepárate. Y dices: no, Dios, y ¡pum! Sí, Dios, estrellitas y pajaritos y allá voy. 3
3 veces le bajan el lienzo a Pedro, y 3 veces le dicen: Pedro, mate y come. Y 3 veces el patrón judío, elitista y sectario que tiene Pedro en la cabeza le dice a Dios: no, estás mal, tú escribiste en Levítico que ya no te acuerdas lo que tú mismo escribiste. A Pedro se le había olvidado que, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. A Pedro se le había olvidado que ese libro había sido escrito para cruzar el desierto, no para vivir la vida cristiana, que es lo que muchas gentes no entienden. Porque hoy puedes comer carne de cerdo y no te pasa nada, aunque en el libro diga que no lo puedes comer. ¿Por qué? Porque cambió la ley, señores. Porque cambió el sacerdocio. Cambió del Levítico al de Melquisedec, eterno y para siempre. ¿Ok? Entonces ahí está Pedro, dice: no puedo. Y entonces al último le dice Dios: lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo o común. Y a la hora que le están diciendo eso, tocan a la puerta y el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, vaya con esos muchachos que vienen a buscarle. Sí, ahorita voy. Pedro todavía trae elitismo en su cabeza un poquito, y cuando los ve se da cuenta que son gentiles. Y eso era un problema para un judío. ¿A la casa de quién? Dijo: usted vaya, le dijo Dios. ¿Pero con quién? Usted vaya. Porque mira, así estamos muchas veces, ¿verdad? Dios nos dice: vaya a tal lugar. Pero vaya. Le dijo a Abraham: Abraham, ve a la tierra prometida. Y si nosotros hubiéramos sido Abraham, le hubiéramos dicho: ¿pero dónde queda? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿A qué horas agarro el avión? Y dice Pedro: ok, voy a ir. Y Cornelio en casa ha preparado un banquete. Oye lo que te voy a decir, para que se acuerde, pastor, para que se acuerde. Llega Pedro a la casa de un gentil donde nunca un judío podía entrar. Llega Pedro, y cuando llega Cornelio se le tira a los pies y él le dice: no, levántate, yo soy igual que tú, levántate. El entendimiento le está cambiando a Pedro. Y le cuenta Cornelio su historia. Escucha, le cuenta Cornelio su historia. Y Pedro voltea y comienza a hablarles, y sin escuelita dominical, ni estudio de dones, ni bautismo de ninguna clase, el Espíritu Santo, que hace lo que le da la gana, baja y los llena aún a los gentiles. Sin nada de por medio, nomás porque a él le da la gana, nomás porque él es soberano, nomás porque él dijo: para enseñarle a este judío, para enseñarle a este que a mí me importa un cacahuate la tradición, la religión y lo que digan todos los cánones. Yo soy el rey y hago como me da la gana. Y en casa de Cornelio se comienza a hablar en lenguas. Y Pedro le viene un entendimiento y dice: wow, también a estos los quiere Dios. ¿Sabes qué eso hace la tradición y la religión? Creer que solo a ti te quiere Dios porque te portas bien, porque haces lo que todo el mundo dice que tienes que hacer. Y se enteran las altas autoridades, se entera Santiago y se enteran los meros de la denominación. Dicen: Pedro se presenta mañana ante una reunión de... Sí, dice Pedro: yo voy con mucho gusto. Cuando un santo procesado hace lo que Dios le dice, oye lo que te voy a decir. El día que Pedro entró en esa casa y puso un pie, el evangelio cambió de manos en la tierra. Pasó de judíos a ti y a mí, porque un santo procesado se atrevió. Va con los de la sinagoga, con los meros altos del asunto del cristianismo de ese tiempo. Y le dicen: Pedro, ¿qué hacía usted en casa de un gentil? Déjenme explicar. No, Pedro, déjenme explicarles. Y les comienza a contar la historia. Y primero cambia el evangelio de manos en la tierra. Y cuando él comienza a explicar lo que está pasando en casa de Cornelio y el avivamiento que ha llegado, entonces, señoras y señores, por causa de un santo procesado, la teología cambia en la tierra.
Y la manera de pensar cambia en la tierra, porque un santo procesado se atrevió a perder la cabeza, pero a honrar la gloria de Dios. Se atrevió a perder la buena reputación, pero a honrar la gloria de Dios. Se atrevió a perder la buena fama y a que lo llamaran como quisiera ser llamado, pero obedecer lo que Dios le había dado. No puedes pretender querer un lugar si no has pasado por un proceso. No puedes pretender hacer un trabajo si no te han procesado, como se procesa la uva y como se procesa el trigo para que se haga harina. No puedes pretender querer ser suficiente cuando no puedes pasar por tu Getsemaní solo. Oye bien, a Getsemaní no va nadie contigo. A los tratos de Dios no va nadie contigo. Nadie puede sentir lo que tú sientes cuando estás siendo tratado. Aunque tu mujer te quiera mucho, no puedes porque son tratos personales. Jesús se llevó a sus amigos a Getsemaní y les dijo: quédense aquí, muchachos, oren por mí, ahora vuelvo. Y subió solito en su proceso. Y cuando bajó, los amigos estaban dormidos. Para enseñarte nada más hoy que tu relación es personal. Que nada que haga nadie va a poder acelerar el proceso o detenerlo. Dios tiene un tiempo y una forma para ti. Y antes de eso, no te va a sacar del horno hasta que estés bien cocido. Grita todo lo que se te pegue la gana. Patalea todo lo que se te pegue la gana. Llora y haz todo lo que se te pegue la gana. Y si el hornero divino dice: no es tu tiempo, vas a ir para adentro de nuevo. Mejor tómatelo con calma. Quédate dentro del horno y dile: siento rico el calor, estoy a gusto, gracias. México necesita santos en proceso. México necesita visitación en las casas de gente que tenga entendimiento, no de una religión ni de una tradición, no de un hombre, no de una moda. México necesita gente realmente procesada, que hayan pasado vientos, inundaciones y lluvias, ellos sepan que arraigados a la roca no se mueven. Y para eso necesitamos seguir a los padres en México. Esa era la usanza en el Antiguo Testamento. Les cargaban el agua, les cargaban la leña, les cargaban la túnica, solo para aprenderles lo que estaban haciendo. México adolece de eso. No hay gente que quiera aprender humildemente, sentada a los pies de alguien. Todos queremos tener un micrófono y un nombre y un lugar. Pero si Dios puso a alguien más arriba que a ti, es solo porque lleva más tiempo en el proceso. No te desesperes. Cuando llegue su momento, Dios te va a pasar a otro nivel. No digas que te están desaprovechando, te están preservando de que mueras. Si a Pablo los apóstoles no lo hubieran mandado a su casa, no tendríamos las cartas del apóstol Pablo hoy. Era un inmaduro todavía. Por eso tienes que pasar por procesos. Por eso los que estamos aquí todavía pasamos por procesos fuertes. Entre más alto estés, más fuerte el proceso que llevas. Entre más buena fama tengas, más duro van a apuntar a tu reputación. Pero hay más que reputación y hay más que buena fama en el evangelio. Hay más que cualquiera de esas cosas. Cuando Eliseo volteó a ver a Elías y le dijo Elías: ¿qué quieres? Y Eliseo le dijo: yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Elías le dijo: si tú me ves cuando me vaya, ¿te acuerdas? La traducción está un poquitito mal. En hebreo dice: si tú ves el mundo como lo veo yo, entonces lo que yo tengo doble va a venir sobre ti. Le está diciendo: si eres hijo de este Padre y ves como yo veo a las almas, lo que yo tengo va a venir doble sobre ti. Por eso Dios necesita padres con hijos que miren como ellos miran.
para que México vea lo que tiene que ver después de este tiempo. Cierra tus ojos un momento. Dile a Dios esta mañana: yo sé que tengo procesos, yo sé que algunos de esos procesos son difíciles, yo sé que me he cansado, yo sé que ser moldeado no es fácil, yo sé que tengo talentos y tengo dones y tengo habilidades que tú me has dado, y a veces siento que nadie las ve, pero déjame decirte hoy que Dios las está viendo. Desarrolla lo que tienes adentro, llévalo en el nivel en que Dios quiere que esté. Dile al Señor Jesús: gracias hoy por el proceso que he estado teniendo.